Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series en el que hablamos con los creadores de la ficción española que tanto nos entretiene y nos gusta y también por momentos nos hace sufrir y llorar. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues aquí con otro de esos pequeños sueños desbloqueados que luego hablaremos con nuestro invitado, porque yo me acuerdo de escaparme, conectarme a la tele cuando no me tenía que conectar y ver al Sebas y al Paco, y tengo muchas ganas de hablar con él. Esos son los mejores momentos, esos momentos en los que te encontramos por detrás del sofá de los padres y veías esas cosas. Hoy vamos a hablar de Un Nuevo Amanecer, la creación de Don José Corbacho, la serie de la que ya podéis ver los dos primeros episodios cuando estamos grabando en A3 Player. Se estrena, como es tradicional en la plataforma, un episodio todos los domingos. Don José Corbacho, Pepe, un verdadero placer tenerte contigo y poder hablar de esta maravilla que habéis creado, de la que hemos podido ver los tres primeros episodios. Que quede eso por adelantado, que no vamos a hacer spoilers y que tengo muchas ganas de ver el resto de Un Nuevo Amanecer. Pues nada, encantado de la vida. Es que si queréis hablamos todo el rato del Sebas y fuera, ¿eh? Sí, igual de feliz. Yo sé que Juanfran tiene muchas ganas de eso. Además, tiene una actriz que es de su pueblo de Cerdañola, con lo cual está totalmente integrado y totalmente encantado. Yo quería, vamos a quitarnos de encima lo que nos tenemos que hacer, que es de dónde surge la idea, cuál es el propósito que tienes de esta serie, de esta comedia, que como todas las grandes comedias, Pepe, yo quiero decirlo al principio, cuando tiene que ser dramática es tremendamente dramática y de llegarte al fondo del corazón. Bueno, es que en realidad la premisa es porque al final estamos hablando de una señora, en este caso el personaje que interpreta tenemos, que es una celebrity de la televisión, pero que también podía haber sido panadera, pescatera, ministra o jueza, y que tiene un problema de adicción y se interna en un centro de tratamiento de adicciones para intentar superar el problema que tiene. Entonces, claro, esto sí, como todas las cosas en la vida, las puede tratar desde la comedia o desde el drama. A mí me gusta siempre tratarla desde la comedia porque también me gusta tratarlo con un tono que se mueve entre comedia y drama y que cuando parece que estás ahí siguiendo al personaje Yolanda y que esto va a ser un jijiji, jajaja y bajas un poquito las defensas, pues nos ponemos a hablar de cosas serias y entonces la seriedad entra mejor. Y de hecho, tiene que ver un poco todo esto con de dónde surgió esa idea. Yo hace 6 años visité por primera vez un centro de tratamiento de adicciones con un familiar y de repente cuando llegué allí, toda la gente que estaba allí tratándose y me vieron, en esa época, pues claro, ya había hecho cosas en televisión, a la gente le podía sonar más o menos mi cara. Y claro, cuando me vieron allí, pues empezaron, hombre, ¿y tú por qué estás aquí? Y ya sabía yo que tarde o temprano, y yo al final pensé, bueno, perdona, es que vengo aquí con este colega y tal, este familiar, pero pensé, digo, ¿qué pasaría? Que además es como la frase típica con la que empiezan la mayoría de guiones e ideas. ¿Y si, o qué pasaría si una celebrity o alguien conocido tuviera este problema, tuviera que tratarlo en un centro y no pudiera ir al centro que quiere, en plan guay, pip, super artista, sino a un centro donde ella se pensara que está por encima del bien y del mal y al final te das cuenta que no, que todos podemos estar ahí. Y así nace un poco esta historia y me di cuenta que detrás de aquellos dramas personales que iba a encontrar en este centro, que luego fui mucho porque incluso llegué a hacer un taller de teatro con la gente que estaba allí ingresada y tal, pues detrás de esos dramas personales había personajes como todo el mundo en la vida, con ganas de vivir, con alegría, muy cómicos también, es verdad y ahí empezó un poco a gestarse poquito a poco, porque es verdad que es una idea que yo empecé a desarrollar, a madurar, luego en una pandemia, a mí también me vino un trasplante renal por en medio. Yo estuve bastantes años como para que la cosa se fuera sentando, que creo que a veces van bien, ¿no? A unas historias para no quedarte en la superficie y no querer frivolizar, que era una cosa que a mí me preocupaba mucho y me sigue preocupando, porque a veces hay algunos momentos de la serie que se cuesta controlarlos, pero le ha ido bien todo este tiempo. Pero vamos, de ahí nace Un Nuevo Amanecer. ¿Tuviste siempre claro que iba a ser una serie? ¿Pensaste que podría ser una película? ¿El meter a nuevos guionistas que diste otra óptica? ¿Cómo fue esa parte del desarrollo, José, para lo que al final hemos visto? Mira, curiosamente, lo primero que pensé es hacer un falso documental. Lo primero que pensé es cuando vi que me habían confundido con alguien que podía estar ahí ingresado, pensé, pues lo que voy a hacer es que me voy a ir a un centro, me voy a ingresar, voy a ir con un equipo de rodaje para decir que quiero retratar mi recuperación y tal. Pero eso era una cosa un poco más loca y muy compleja, porque además entonces empezabas a jugar con realidad y ficción
mucho más de lo que podemos jugar en un nuevo amanecer, que en realidad juegas con la realidad lo justo para que la gente de repente se ubique. Entonces, esa fue mi primera idea, pero es verdad que al cabo de poco empecé a pensar en una ficción y me vino a la cabeza Yolanda Ramos porque al final, como la conozco mucho y sé que su comedia siempre parte probablemente de la verdad, aunque luego se vaya a los mundos que tiene ahí adentro, pero siempre son como personajes con mucha alma, con mucho corazón, pensé, necesito a alguien así para conducirla en este viaje. Entonces ya una vez que interioricé hacer una ficción con actores, con actrices, que todo fuera guionizado y con Yolanda, empecé a hacer el desarrollo de eso hasta que la pusimos encima de la mesa de A3 Player, que fue la plataforma que se interesó y que lo vio clarísimo y que dijo para adelante. Y ahí ya con todo el material que yo había estado durante esos 4 o 5 años, entraron Enric Pardo y Rafael Barceló, a los que yo conocía de otras épocas del Terrat, que entre otras series han hecho las series de Berto, o bueno, un montón de series y programas en su haber. Y les propuse bueno, que me ayudaran un poco ya pues a desarrollar las escaletas de todos los capítulos, los arcos, las tramas, etcétera, etcétera. Ya entonces empezó la historia como a crecer con los dos puntos que yo tenía claros. Yo tenía claro el punto del centro de tratamiento de adicciones y el mundo de la televisión, porque me parecía que ahí se podía establecer un paralelismo chulo y que también tenía yo ganas de meterle algunos viajecitos al mundo de la tele, ¿no? Han sido 20 años, si no me equivoco, desde Homo Zapping, más o menos, y desde que trabajaste con Yolanda. ¿Cómo ha sido ese reencuentro laboral y con su primer papel protagonista, si no me falla la memoria? No te falla. Es verdad que Yolanda tiene una escena y ya se convierte en la protagonista, porque es una roba escenas de libro. Entonces sale un poquito en una película de Paco León o sale con los Javis haciendo de Noemí Argüelles y se lleva por delante a Paquita Salas que a toda su oficina de management, ¿no? Entonces yo ya le dije, digo, bueno, esto es diferente. Ella me decía, no, porque siempre he sido protagonista. Digo, bueno, es diferente porque tienes que currar más que tienes que rodar cada día, porque de hecho han rodado cada día. Hemos rodado en 6 semanas, que era una cosa muy ajustadita, y Yolanda ha estado rodando cada día y al final me acaba confesando, no tenía que haberla hecho, me has engañado. Digo, sí, sí, ya lo sé, que te he engañado. Pero es que yo no veía otra Candela Nieto, que es el nombre de su personaje. Entonces es verdad que 20 años después de Homo Zapping, nos hemos reencontrado en lo profesional y en lo personal, pero también en dos puntos distintos, ¿no? Porque, bueno, pues después de Homo Zapping yo tuve la oportunidad de dirigir pelis y con mi colega Juan Cruz de toda la vida, pues hacer tapas y cobardes, incidencias, hacer una serie como pelotas, ir dirigiendo, ir haciendo cosas. Yolanda también arrancó un camino que la ha convertido pues, en una de las cómicas de referencia de este país. Entonces nos hemos encontrado los dos en un punto como más maduros, igual de inconscientes, porque hay cosas que no se pueden superar por ninguna de las partes. Y sobre todo también en lo personal ha sido muy bonito, porque ha sido un reencuentro también que nos ha pillado en una época de la vida diferente y que la hemos disfrutado mucho. Yo además le tengo que agradecer a Yolanda, no sé lo que se subiera a este barco después de que la persiguiera mucho. Ya, yo creo que me podría hasta haber denunciado incluso, porque hubo momentos que estaba como medio acosándola. Y luego además porque le pilló en un momento bastante jodido de su vida. Sí, había tenido bastantes problemas, falleció su madre poco antes de empezar el rodaje. Y entonces, bueno, hablábamos mucho y yo le decía, va a ser algo creo que terapéutico para ti. Y se nos empezó a ir bastante la pelota hablando de la serie, hablando de su personaje. De hecho, acabamos hablando ya en el tanatorio encima del féretro de su madre de cuerpo presente y con ese drama nos empezamos a reír. Y la gente de la familia hubo un momento que se asomó y dijo, por favor, que os estáis descojonando aquí en medio. Eso es muy de Yolanda y mío, ¿no? De repente entramos en un mundo de inconsciencia y tal. Entonces, ha sido un reencuentro muy, muy bonito, complicado también, porque hostia, Yolanda al final también es un toro y un caballo desbocado con el que es maravilloso currar, pero que hay que dejarla jugar, hay que dejarla crear. Entonces, bueno, ha sido un reencuentro en lo profesional y en lo personal que los dos lo hemos disfrutado muchísimo. Creo que va a pasar tiempo hasta que nos volvamos a juntar. No, no la vas a engañar. No, no las... Engañarla de nuevo.
para una segunda no va a costar. Va a costar. Yo creo que ya se va a rehabilitar y va a salir corriendo de la serie. No tiene spoiler, ¿eh? Pero si lo consigue, si finalmente lo consigue, no va a mirar atrás. La serie creo que empieza por lo más evidente, lo que hemos visto en el tráiler, que es hablando de una historia de adicciones, pero me ha sorprendido mucho porque, sobre todo en el tercer episodio, ya empezamos a ver mucho más. Vemos que también hay una historia de soledad, de caraduras, pero de descubrimiento también. Me gusta mucho el arco que empieza a tener ahí el personaje de la hija de Candela, por ejemplo, al menos en esta, lo que se ve, empezar con su abuela y todo eso. Me recuerda mucho a series tipo Ted Lasso, que siempre son comedias que empiezan de una manera y al final te van ganando el corazón con otras cosas que no esperabas. Se me acaba de poner la piel de gallina porque Ted Lasso es una de las series que más me ha gustado, porque además me ha provocado una cosa que a mí me gusta mucho, que es que ríes y lloras prácticamente al mismo tiempo, cosa que me provocó prácticamente mi película favorita de la historia del cine, que no viene a cuento, pero que me encanta, que es El hijo de la novia de Campanella, que creo que es un gran maestro porque El hijo de la novia a mí me hacía reír y llorar al mismo tiempo. Y reía y lloraba. Entonces ese tono que es tan complicado, empieza un poco ahí en el tercer capítulo. Se empiezan a entrar otros arcos y empieza el papel de la hija y el papel de la madre, porque al final te das cuenta que lo de las adicciones no dejan de ser una tapadera de probablemente otros problemas más importantes, problemas de salud mental, familiares, problemas de soledad, problemas de falta de autoestima absoluta y que el otro, pues bueno, es una tapadera con la que tú crees que vas solucionando problemas, pero el problema sigue ahí. Entonces, todo eso que durante mucho tiempo yo le estuve dando vueltas, hablando con gente, hablando con terapeutas, hablando con gente que había pasado por ese proceso, leyendo cosas para que al menos, bueno, pues lo que decíamos antes, que ese viaje tuviera un sentido, pasa un poco como bueno, ojalá pase como con Ted Lasso, ¿no? Esa historia maravillosa de que al final es un entrenador loco americano que llega a Inglaterra sin tener ni idea de fútbol, pero luego te das cuenta del drama que conlleva este señor con su mujer, con su hijo, el drama de todos los personajes. Entonces, la verdad es que ese tono a mí me gusta y ese tono va a más. Esas pequeñas cosas que se van tejiendo poquito a poco y que te pillan probablemente, como decíamos al principio, desprevenido, porque estás riéndote de algo que ha pasado anteriormente. Yo creo que ahí es donde a mí me gusta llevar a la gente, ¿no? Y más en un tema como este, que al final era algo más serio y en este caso probablemente sea más seria toda la parte del viaje de Yolanda y lo personal que en lo profesional. Nos Es un personaje. Nos contabas antes cómo tenías la idea inicial de haber sido un falso documental y al menos en parte lo mantienes, porque tenemos esas escenas hablando directamente a cámara de los confesionarios de los realities o que nos retrotraen a series como The Office o como Parks and Recreation. Tenías muy claro desde el principio que querías utilizar ese recurso porque es divertidísimo. Mira, ese recurso me gustaba también por una cosa, porque siempre me ha gustado, además, bueno, en The Office es otra de las cosas que están ahí en la estantería, ¿no? En el altar de las series, pero también porque a mí me ha gustado mucho el recurso que lo hacen en los realities y como he estado en algunos realities y se hace en los programas de talent o los programas de cocina, donde al final te acaban poniendo en un plano donde una cosa es lo que pasa y lo que ve la gente, que es como el ámbito público que está pasando, y otra cosa es lo que tú declaras a cámara y es como el ámbito privado, ¿no? Entonces, a mí me gustaba eso, entonces empecé a rodar esas cosas. Me hubiera gustado rodarlas todas al final de la serie por una cosa de producción, pues lo querían rodar al principio y dije, pues rodar esto al principio porque no sé muy bien qué va a pasar y más con Yolanda cuando empecemos a rodar todo lo que está escrito. Entonces lo retrasamos mucho, casi en la última semana de rodaje, porque yo lo que quería era rodar algunas de esas entrevistas en función de cosas que habían pasado, algunas que ya tenía claras, pero sobre todo porque funcionara esa cosa de lo público y lo privado. Y que al final eso es una confesión que los personajes le hacen al espectador, que está haciendo, como en toda la ficción, de voyeur y viendo una historia a la que está siendo invitado. Entonces eso me gustaba. Tampoco tenía claro si al final iba a funcionar en montaje, si no estaba bien tenerlo ahí. Luego nos dimos cuenta con los montadores que empezaron a hacer unas versiones maravillosas que en algunos casos hasta nos ayudaban a transicionar mejor, a hacer cambios más rápidos, sobre todo en los primeros capítulos. Luego es curioso que
a medida que la gente va entrando, como decía Juan, en esos arcos más dramáticos, en esa hija, en ese entorno familiar, cada vez te va pidiendo menos ese contraste y quedarte más en la ficción. Entonces, bueno, ahí al final esto era... A mí me gusta ir probando. Es verdad que siempre hay un guión, pero también me gusta, al final, bueno, vas a la sala de montaje, empiezas a descubrir cosas que no habías pensado y me gusta más probablemente esa imperfección que queda al final, que no es todo matemático y todo está pensado, pero me resulta como más orgánica, como que, no sé, a mí personalmente, y luego obviamente ya eso es cuestión de gustos. Las series son muchas series en sí misma. Tenemos el viaje de Candela, tenemos esa relación que vamos viendo familiar, su relación con su madre, la relación con su hija, la relación a su vez de esas dos, y luego ese otro mundo de la televisión que a mí me tiene fascinado desde la primera vez que muevo la cabecera del tú sí, tú no, y su presentadora, que lo voy a dejar ahí por si nadie lo sabe, porque cameos y personajes interesantes tenéis un montón. Pero tengo que hablar contigo de Ágata Roca y ese papel que hace de Almudena, porque es mi segundo personaje favorito, luego a lo mejor te cuento el primero, esa regidora que además siempre son mujeres en el mundo de la televisión, que manda como nadie. ¿Cuánto te ha costado encontrar a la actriz que pueda hacer eso y cuántas de las frases las has escuchado previamente en un plato de televisión, José? Mira, yo sobre todo he trabajado con directoras de televisión. Una vez que salí del Terra, de los programas de André Buenafuente y tal, empecé a salir como al mundo más de la televisión en general, me encontré con directoras y con directoras de todo tipo y la mayoría de ellas obviamente maravillosas, pero me encontré con unas mujeres como muy fuertes, súper empoderadas y con una forma muy complicada de sobrevivir en el mundo de la televisión. Entonces, el personaje de Almudena para mí era una suma de muchas mujeres que he conocido con esa fortaleza, pero también con esa especie de misión. Tienen una misión y bueno, y caiga quien caiga, y no pasa nada. Es como Black and Down. Nadie puede quedar atrás, o sí. O sea, no hacen prisioneros, no toman rehenes, tiran para adelante. Entonces es verdad que tenía muy clara algunas de las secuencias, las escribí. Yo siempre normalmente escribo y reescribo secuencias especiales para los castings, porque al final a veces el guión no te da de sí para hacer los castings. Y trabajando con Rosa Benot, que era la directora de casting, ella me decía, si es que no sé qué pasarle para el personaje de Almudena o para el personaje de la hija. Digo, nada, reescribo. Entonces escribo biografías de las personas. Entonces, porque me encanta, es una cosa que se me quedó de la época de la compañía de teatro La Cubana, donde nos chiflábamos haciendo biografías de los personajes que luego no salían en ningún sitio, pero a nosotros nos servían. Entonces yo tenía muy clara la biografía de Almudena, una tía que había empezado como a ir si no de becaria, poco más, había ido subiendo, luego tal, no sé qué, y al final se había colocado allí y nadie la va a echar y es la jefa absoluta de los Shius y puede cortar más cabelleras que nadie. Y entonces, como tenía esas escenas claras, empezamos a hacer casting en realidad, porque todo el mundo decía que yo a Ágata Roca, que la conozco como a muchas actrices, pues de la compañía a la que ella pertenece, de la Sede Teatra, o de muchas actrices aquí en clave catalana y tal, pero que conozco que a lo mejor no son tan conocidas para todo el público, pero me encantan, pues empecé a hacer el casting con ellas, luego dijeron, vamos a ir a Madrid a hacer el casting y tal. Yo confiaba mucho en el casting que había hecho Ágata porque es que me resultaba hipnótico. De hecho, una de las secuencias que hizo de casting es una de las secuencias que sale en la serie y que sigue estando igual de bien. Y entonces, bueno, yo me guardé ese casting, fueron pasando por allí muchos nombres y apellidos del panorama ilustre del cine y la televisión española, pero al final cuando me dijeron, bueno, ¿qué opciones tienes? Yo dije, mira, yo tengo estas tres, no os voy a decir cuál es mi favorita y tal. Y entonces todo el mundo se pensaba que a lo mejor pues, a Chris Player iba a aceptar otros dos nombres que eran más potentes y cuando vino en el casting de Ágata Roca dijeron, ya, pero oye, no sabemos cuál es tu primera opción, pero la nuestra es esta. Y pues ya está, estamos de acuerdo. Que a veces esto no es fácil, porque a veces aquí hay unas quinielas y unos cambalaches en el mundo del casting. Entonces, con Ágata yo siempre fui súper tranquilo, súper seguro, porque además me lo daba, porque incluso ella, su forma de ser ya en lo personal siempre ha sido como más guay y tal, ya me iba bien para el personaje. Al final es verdad que vas a buscar personajes que a veces en lo personal incluso los intérpretes ya te hay algo de mochila y Ágata me encantaba para Almudena. Entonces Ágata es un personaje que además tiene un arco potente que hoy es la primera vez que he visto en redes que he pensado, con esto no contaba, hoy es la primera vez que he visto en redes que ha habido gente que ha empezado a decir, bueno, parece que ya está claro quién es Almudena, ¿no? Y yo,
¿Cómo? Pero si no es nadie, es una suma de... Y ya la peña empezaba allí y digo, uy, cuidado, a ver si se nos va a ir esto de las manos. Una persona diciéndome, estoy viendo quién te está dejando de seguir en redes para atar cabos. Digo, pero tío, os estáis chiflando, colega, que no vale esto. Pero bueno, ahí lo dejo. Es igual, que cada uno piense lo que quiera. Siempre me sorprenderá la cantidad de tiempo libre que tiene la gente, de verdad. Es una cosa sencillamente maravillosa de este país. Bueno, sí, totalmente. Y además que, de hecho, en la campaña de promoción me llamó mucho la atención que de repente la gente empezó a buscar en quién está basado el personaje de Yolanda. No ya el de Agatha Roja, el de Yolanda. Bueno, porque parece que está claro que, y yo miraba y digo, ¿que está claro el qué? Pues a lo mejor sabéis más cosas que yo, porque a mí me gusta imaginar, pero ya la gente es que empezaba, bueno, es que con ese chándal, claro, con no sé qué, y digo, bueno, chicos, ya me pasaréis una lista y así tenemos cameos para otra temporada. Te voy a preguntar yo porque por el que seguro, el otro personaje al que se refería Carlos, que es por el agente, por Pepe, Pau Durá. Claro, ¿cuánto de verdad hay en ese personaje? Y si está ya planeado el spin-off Pepe, agente como puedas. Super 182 del principio del mundial. La verdad es que eso es una maravilla. Yo tenía muy claro que quería que Yolanda tuviera un representante. También hubo fantasé con la idea de hacerlo yo, pero luego me pongo detrás de la cámara. Sí, es demasiado trabajo. De hecho, acabé haciendo de juez del reality porque David Fernández, mi colega Chiquilicuatre, no pudo porque estaba previsto que estuviera él allí de juez. Y con Pepe tuvimos la gran suerte que también en los procesos de casting Pau apareció a última hora porque Pau no podía, porque iba a hacer una serie. Estas cosas también pasan. De repente Pau no podía, habíamos pensado en él, pero no podía, hasta que su serie, la que iba a hacer, no se hizo. Y de repente dijimos, tío Pau, y dijo Pau, hostia, le apetecía mogollón hacer un personaje así, él venía de mucho drama, de mucha intensidad, y Pau es un gran cómico, es un gran comediante. Y la cadena tenía también sus ciertas preocupaciones con el personaje del representante, no quería caer en territorios comunes y tal, y al final le dice, mira, es que la única forma de que nos quedemos todos tranquilos es que lo interprete un gran actor, porque así podremos encontrar matices. Y con Pau, entonces ya pues nos vinimos arriba. Y la verdad es que otra vez con el mundo de la realidad de la ficción, el otro día en un programa, iba a decir, no voy a decir el nombre, pero como es colega, Dani Mateo, cuando fui a hacer promo al programa y me dijo, tío, lo del representante es muy fuerte. Dice, ¿cuántos representantes hemos tenido así? Digo, joder, Dani, pero que tampoco es una serie para nosotros, porque yo tampoco quiero hacer una serie para la gente que se dedica al mundo del espectáculo y tal. Pero es verdad que los que se dedican al mundo del espectáculo ven a ese representante y dicen, madre del amor hermoso. Al final, yo quería, pues, una persona, que siempre los hay, una persona tóxica cerca de Yolanda, que en estos problemas, probablemente de adicciones o problemas similares, siempre tienes a tu alrededor. Y es la típica gente que en lugar de ayudar, pues no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se ha creado un mundo con Pepe, que sí, Pepe tiene un spin-off, pero bastante bueno. Y comentabas antes que la serie se ha rodado en 6 semanas, 8 episodios. ¿Cómo ha sido eso? Porque a mí no me salen los cálculos. No, a nosotros tampoco. De hecho, hay gente del equipo que le siguen sin salir. Pues mira, eso al final se hace porque igual que engañaba a Yolanda, me sabe fatal engañar a la gente, pero acabo engañando a los colegas, a gente maravillosa que ha estado currando ahí, a un equipo maravilloso desde la directora de foto, que es Andalu Vila San Juan, que venía de hacer Zorras. Y de hecho, yo quería que fuera ella porque habíamos hecho cosas diferentes que no eran ficción y nos teníamos muchas ganas, pero al venir ella de rodar Zorras también controlaba un poco ese mundo de, vamos a una producción ajustada, un mundo a 3 player que vamos a tener que apretarlo todo mucho, pero igual que Andalu, el equipo de arte, bueno, que volvimos muy locos para intentar encajar esto en 8 semanas, el equipo de vestuario, de caracterización, ya por no hablar de los productores que les explotaba la cabeza, ¿no? Es verdad que al ser una serie que yo tuve bastante tiempo para pensarla y para madurarla,
tenía como ubicadas algunas piezas que nos podían permitir que todo eso encajara, porque a mí me encanta de repente meterme a producir y decir, oye, pues si necesitamos un plató, vamos a hablar con la gente de Antena 3 y con la gente de Yes Music, que tienen un plató aquí donde se hace Tu cara me suena y donde se hace un plató que además tiene todo el control de realización y tal. Entonces vas fantaseando con eso. El centro de desintoxicación es una masía que ya había ido, a lo mejor esto puede colar, pero claro, al final estás intentando hacer un puzzle que a lo mejor a otro director dice, uy, a mí esto no me corresponde, pero que para mí es importante para poder hacer el proyecto. Porque al final, a veces, que se haga un proyecto no depende también de encajar esas piezas y porque también forma parte de un mundo creativo que te has imaginado. Entonces hubo un momento que incluso nos dijeron, oye, ¿podrías venir a rodar esta serie a Madrid y tal? Porque la serie está rodada en Barcelona y alrededores. Y yo dije, yo creo que no va a ser posible. Con el tiempo que tenemos, el presupuesto que tenemos y porque yo tengo todo un mapa en la cabeza y creo que si lo hacemos aquí será posible. Esto en principio sonaba un poco a chulería y no se lo creyeron y al cabo de 3 días dijeron, no, hacedla donde vosotros queráis porque es imposible hacerla sin todo el background que ya traíamos nosotros de serie. Entonces es verdad que al final pues todo el mundo se metió ahí con esa ambición de rodarla en 6 semanas y 2 días porque nos llovió uno, o sea, llevaba 5 años sin llover donde estábamos rodando y hubo 2 días que cayó un tormentón. Pero esas cosas son maravillosas. Entonces empezamos a bailar y a cantar como si no hubiera un mañana porque se fue la luz y entonces los adictos éramos nosotros, todo el equipo en general. Teníamos una adicción hacia un proyecto. Hablabas tú de la directora de fotografía y yo te quería preguntar precisamente por la otra directora de la serie, por Belén Macías, en una serie tan personal que tú has creado, el dar ese testigo a una segunda persona, en este caso, y que al final vaya a tus pies después de los 2 primeros episodios que tú diriges y ella entra a partir del tercero. ¿Cómo fue esa relación, José? Pues mira, yo esa era una cosa que también tenía clara porque veía que porque por lo ajustado que estaba y porque había días que se doblaban, no tantos como quisimos, porque primero dijimos, qué bien, vamos a doblar siempre. Al final doblamos 4 o 5 jornadas. Entonces necesitaba alguien más en la dirección. Yo quería que fuera una mujer porque es una historia que habla mucho de mujeres también, el personaje de Yolanda, el personaje de su madre, el personaje de su hija, el personaje de Almudena, el personaje de la directora del centro. Hay muchas mujeres y es verdad que también pues me ofrecieron un montón de directoras, pero que eran más jóvenes. Entonces yo quería que fuera una directora con una cierta edad. Yo recordaba a Belén porque no es que hubiéramos coincidido nunca, pero sí que bueno, pues desde que yo ya hice etapas, que va a hacer 20 años, ella probablemente lleva 20 años en la dirección, es una directora súper experta y que controla muy bien todo lo que es cosas que a mí a veces no les presto tanta atención, sea puestas en escenas, movimientos de cámara, dirección de actores, que a mí eso me gusta, pero entonces Belén, me reuní con ella, le encantó la historia, le encantó lo que queríamos explicar y yo dije, pues ya, tira para adelante. Es verdad que luego a la hora de planificar todo, empezamos a veces a cruzarnos secuencias porque era una cuestión ya tan loco de encajar que yo dirigía algunas secuencias de sus capítulos, ella dirigía secuencias del mío. Y tengo que decir que además estoy tan feliz con eso porque precisamente Belén dirige el 3, el 4 y el 5 y luego el 7. Y yo creo que son los mejores capítulos dirigidos de la serie, porque son súper buenos. El 7 me parece una maravilla, era un capítulo muy complicado, donde casi todo el capítulo es un flashback y vemos la relación de Yolanda con su madre y con todo un mundo, con otro tono. Y yo me lo vi tan encima que dije, Belén, ¿por qué no te haces tú este? Que tenía que hacer yo los 2 finales. Y le dije, hazte tú este, yo me hago el 6, que es una frivolité, que al final es un tándem que montan en el centro de desintoxicación, porque los internos dicen, joder, tenemos una apuesta, pues vamos a hacer aquí un talent show. Y a mí eso, yo me veía ya más en ese aspecto, pero o sea, con Belén, incluso creo que le fue muy bien a Yolanda, que al principio fue como, a Belén le explotó la cabeza, porque era la primera vez que me decía, tío, llego a un set de rodaje y no sé lo que va a hacer la actriz. Y le dije, bienvenida al barco, Belén. Pero esto es un poco como enrolarse con Jack Sparrow al mando. Nunca sabes lo que va a pasar con Yolanda. Entonces yo le dije, vamos a jugar. Yolanda tampoco sabía, pensaba que iba a dirigirlo yo todo. Entonces ahí hubo unos días maravillosos. Yo iba todas las jornadas de rodaje, aunque no me tocara, porque no podía estarme en casa, obviamente, sabiendo que el equipo rodaba. Entonces hubo días maravillosos, pero creo que a Belén al final acabó encantada con Yolanda, y Yolanda hace cosas con Belén que probablemente no hubiera hecho ni conmigo, porque llega a unos sitios que son muy chulos.
Entonces surgió así, pero al final en estos trabajos, claro, yo si no hago estas cosas con tanto equipo, lo que hago es cogerme un micro, irme a un teatro y hacer un monólogo. Todo lo que no sea un monólogo, creo que al final se trata de sumar gente al equipo, tanto como otra directora, como todo el equipo técnico, como intentar que el que hace el catering lo haga bien. Que eso es el único consejo que me dio una directora hace años. Sobre todo que el catering esté bien, porque Fundamental. si no, a los 3 días el equipo está en revuelta popular. Y eso, toda la gente que trabaja conmigo siempre le digo, vais a comer bien, igual el resto es una mierda, pero el catering hay que cuidarlo. Y yo estoy encantado con Belén, estoy muy contento con ella porque además creo que se ha adaptado muy bien, como bien tú dices, esto es una cosa como muy personal y tal. Ella es súper respetuosa. Yo le dije, tía, las cosas que no veas, hablemos, ¿no? Que a mí me da igual, que yo no he escrito la Biblia ni el Corán, que esto lo podemos cambiar. Y bien, muy bien. La verdad es que en ese sentido estoy muy contento. Lo del catering es fundamental en rodajes y en eventos con periodistas. Tú das bien de comer a los periodistas y sabes que eso lo tienes siempre ganado, que es una parte Ya sabes qué me fundamental. pasó una vez que empecé a hacer broma con Juan, hicimos una peli y le dije, tío, vamos a mandar jamones a la prensa. Y dijo, hostia, pues qué buena idea. Pero, tío, es que mandamos un par o tres de jamones, yo ahí que se lo tomó como un soborno. Y digo, ya, pero, tío, es un jamón. Que si quieres hacer una mala crítica, hazla, pero joder, que te hemos mandado un jamón Ay, Dios mío. porque, no por nada, no por sobornarte, sino para que lo disfrutes. Nosotros están encantados, ¿sí? Con el jamón. No tengo ninguna duda de eso. Pepe, nosotros siempre solemos terminar las entrevistas preguntando qué has visto recientemente, sea en cines, sea en series, sea en teatro, que además cuando tenemos a alguien de Barcelona o Madrid siempre nos gusta para cuando nosotros podemos acercar algo por ahí, que te haya gustado especialmente y que podamos recomendar a nuestra audiencia. Pues mira, ayer fui al teatro a ver a Silvia Abril, precisamente, que es otra de mis cómicas de cabecera, de referencia, y fui a ver un espectáculo precioso, que no sé si solo lo van a hacer aquí en Barcelona o van a salir de gira, que se llama Esperando a Mr. Bojangles. Además, es muy bonito porque habla de problemas de salud mental. Empieza como una comedia y también le da la vuelta a la tortilla. Lo ha dirigido Paco Mir, es miembro del Tricicla y tal, y entonces está Silvia ahí con Luis Villanueva y con una actriz de 19 años que me sabe fatal, que no recuerdo el nombre porque es espectacular. O sea, estar con Luis Villanueva y Silvia Abril y encima destacar en el espectáculo, súper bien lo hace esta muchacha. Entonces esto lo fui a ver nada ayer y me quedé impactado, estoy todavía muy gratamente impactado. Y de series es que voy un poco también compulsivamente. Lo que pasa es que estoy muy fascinado con El Encargado, esa serie de Guillermo Francella, que me ha impactado y como además siempre quiero trabajar en Buenos Aires, pues digo, les voy a llamar a ver si necesitan a alguien para el catering precisamente de la tercera temporada y me voy con unos jamones porque me lo he pasado muy bien con ese tipo de serie de personajes y tal. Me ha encantado, me ha encantado. Si quieres, se lo decimos ahora Oye, a pues nada. Duprat y con. Que es que tenemos Oye, entrevista con pues, ellos dentro de 10 minutos, así que si estas cosas con ¿en ellos, serio? Tío, pues te lo esto es juro, una señal. te lo juro, O sea, esto es una te señal. lo juro, Diles o sea, después de Campanella van ellos. O sea, te lo dile, hay juro. un tío con sombrero en España que dice Están o sea, locos. que, por favor, que si necesitan un español, que había un actor español que apareció ahí alquilando un apartamento y pensé, joder, tenía que haber sido yo. Gratis, yo trabajo gratis, me pago los billetes. Yo te prometo que se lo digo. Que además ahora está rodando en Vale. España. Que la próxima serie de Movistar Plus la tiene rodada de España. No te preocupes que yo se lo digo. Hostia, Don por José, favor, yo se lo los digo. amo, me encanta. Don José Gracias. Corbacho, que ha sido un verdadero placer poder hablar contigo de estos episodios y del resto, porque tenemos una cana tan locas, tanto con Francisco Pabellón como yo, que se estrenen los 8 episodios, ya sabéis, uno a la semana en A3 Player, un nuevo amanecer, tenéis ya 2 disponibles, uno cada semana hasta completar los 8 de esta temporada. José Corbacho, de verdad que ha sido un verdadero placer y muchos éxitos y que vaya muy bien la serie. Otro día hablamos del Sebas, Juan, me sabe mal, ¿eh? No te preocupes. Don, Oye, gracias a vosotros. Espero que os guste lo que queda por ver. don Juan Francisco Pabellón, un abrazo Seguro muy que fuerte sí. hasta el próximo programa. Un abrazo enorme y mil gracias a José. Un abrazo. Y a todos vosotros, querida audiencia, como siempre, gracias por estar ahí. Para recordar, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.